Hello and welcome to another episode of Bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad a través del enlace en la caja de descripción. Demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Laith Marouf. Laith es un activista mediático y periodista que lanzó Free Palestine TV para apoyar la resistencia contra el sionismo y el imperialismo. Laith, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Encantado de estar contigo, Jay. Muchas gracias. Quería empezar con Israel-Líbano, dado que el conflicto se ha intensificado. ¿Podrías actualizarnos sobre la situación sobre el terreno en Líbano? the ground situation in Lebanon. Bueno, desde ayer, cuando Hezbollah finalmente respondió tras 14 meses de violaciones israelíes del llamado Alto el Fuego, los sionistas han estado bombardeando el suburbio sur de Beirut y gran parte del sur del Líbano. Esta mañana, el ejército libanés se retiró de unas 30 posiciones que controlaban el sur y se desplazó al norte del río Litani, dejando la zona prácticamente abierta a una posible invasión. En las últimas horas, hemos visto intentos del ejército israelí de cruzar al territorio libanés. Hace apenas media hora, los medios israelíes afirmaron que un tanque que intentaba cruzar al Líbano fue alcanzado por un misil guiado y ahora está ardiendo. Desde la mañana, Hezbollah ha llevado a cabo 4 oleadas de misiles y drones, todas anunciadas a través de sus canales oficiales, dirigidas contra posiciones militares israelíes en los altos del Golán, la Galilea septentrional y el valle de Jula, ese saliente que se extiende desde el norte de Palestina hacia la zona entre Siria y Líbano. Así que la batalla ha comenzado. Está claro que los sionistas quieren invadir el sur del Líbano, pero también está muy claro que Hezbollah había calculado todas estas posibilidades antes de reabrir la batalla con los sionistas hace 24 horas. Durante las conversaciones sobre la invasión terrestre y la resistencia contra ella, ¿podría comentar si Israel intentaría o sería capaz de llevar a cabo una invasión terrestre? ¿Y cuáles serían las posibles consecuencias o la estrategia de Hezbollah para combatirla? Sí, quiero decir, ahora las aldeas del sur del Líbano están prácticamente desiertas. Incluso antes del comienzo de esta ronda de enfrentamientos, muchas de esas aldeas fueron destruidas durante el llamado Alto el Fuego. Así que va a ser un terreno vacío, sin cobertura, que los israelíes intentarán invadir. Y claramente eso los convierte en un blanco fácil para cualquier resistencia sobre el terreno. Es evidente por ese tanque alcanzado directamente por misiles guiados y por las bases de primera línea alrededor de las granjas de Shebaa, al pie de los altos del Golán, que han sido bombardeadas en las últimas horas. Eso demuestra que la resistencia a Hezbollah está preparada y tiene un plan. Y de hecho, es muy probable que eso sea exactamente lo que acaban de hacer. Creo que cada vez más analistas se darán cuenta de que tendieron una trampa a los israelíes para que movilizaran a 100,000 de sus reservistas y los desplegaran en la frontera con el Líbano, intentando invadir inmediatamente el sur del país, mientras sus líneas de suministro desde el centro y el norte de Palestina son bombardeadas tanto por Hezbollah como por los iraníes. Así que vamos a tener un ejército atrapado, 100,000 soldados sin ruta de suministro, invadiendo un territorio sin cobertura. Creo que veremos cómo un gran número de soldados israelíes son aniquilados si los sionistas deciden realmente intentar esta insensata invasión del sur del Líbano. ¿Puedes contarme un poco sobre el papel del gobierno en Beirut? Mi propia lectura de algunas de las declaraciones de los últimos meses del presidente Aoun parece extremadamente hostil hacia Hezbollah.
También se habla de su relación con Estados Unidos, la embajada, por así decirlo, en el Líbano. ¿Cómo conceptualizas el papel del gobierno en el Líbano, dada la complejidad y la estructura estratificada de la sociedad libanesa? Given the complexity and layer structure of Lebanese society? Sí, quiero decir, las declaraciones del presidente Aoun han sido menos hostiles que las del primer ministro Nawaf Salam, aunque mucha gente, en tono de broma, los llama primer ministro Shalom. Está claro que representa los intereses de los sionistas en el Líbano. Por ejemplo, hubo una reunión conjunta del gabinete en el momento en que Hezbollah comenzó su bombardeo de posiciones sionistas en el norte de Palestina. El presidente, el primer ministro, los infelices Neil Gondal, un jefe del ejército libanés, el general Haikal, estaban todos presentes, y hubo una pelea verbal entre el jefe del Estado Mayor, el general Haikal, y el primer ministro Nawaf Salam. Ha habido muchas filtraciones sobre lo que ocurrió en esa reunión del gabinete. Se ha publicado y debatido en los medios libaneses durante las últimas 24 horas. En el plan inicial que el general Haikal presentó al gabinete, se suponía que el ejército libanés debía defender el sur del Líbano y coordinar sus esfuerzos de defensa con la resistencia en el sur para garantizar la protección de esos territorios. Lo que estamos oyendo ahora de estas filtraciones es que el primer ministro Nawaf Salam estaba gritando al jefe del Estado Mayor, diciendo que no permitiría que el ejército libanés perdiera a ninguno de sus soldados defendiendo el sur del Líbano a causa de las acciones de Hezbollah, tal como él las describió. Y eso provocó una gran discusión dentro del gabinete. El presidente del Líbano, por supuesto, no tiene mucha influencia en las decisiones del gabinete. Así que, al final, se ordenó al jefe del Estado Mayor retirar al ejército libanés del sur de Talitani e intentar desarmar a Hezbollah en el norte de Talitani simultáneamente. Y eso, por supuesto, no va a suceder. Lo que vimos fue simplemente la retirada del ejército libanés. Y el general Haikal sabe avec with towards tiene capacidad de enfrentarse a Hezbollah. Así que no hay eso. Y si ocurre que de algún modo, durante esta batalla, el ejército libanés intenta enfrentarse a Hezbollah, podríamos ver por primera vez a Hezbollah tomando el control del gobierno, algo que se ha negado a hacer desde el año 2000, cuando liberó el país. Se convirtieron en el único movimiento de liberación en la historia que liberó un país y no tomó el control de su gobierno. Así que ahora, en medio de esta guerra regional por la supervivencia y la existencia, donde el llamado enemigo de la humanidad, el imperio pedófilo y caníbal y su colonia, está matando y eliminando a líderes del eje de la resistencia, a personas elegidas políticamente, jefes de Estado, jefes de gobierno y comunidades religiosas, creo que también podríamos estar viendo al eje de la resistencia recurrir a esto. Esta es la única manera en que pueden tener una disuasión real. Mira, el eje de la resistencia en este momento, liderado por Irán a través de sus operaciones militares, está creando un elemento disuasorio. Un ataque al territorio iraní significaría un ataque a todos los intereses occidentales e imperialistas en la región. Lo único que necesitan ahora para consolidarse como otra fórmula en sus relaciones con el imperio es que el asesinato de líderes políticos del eje conlleve el asesinato de líderes políticos del imperio. Y creo que eso es lo que se avecina. Por eso los emires vasallos de los Emiratos se están escondiendo ahora en Asia y los emires vasallos de Bahrein se están escondiendo ahora en Arabia Saudí. Por eso los vasallos de Kuwait también se esconden en Arabia Saudí. Todos tienen miedo de que el eje de la resistencia los elimine en cualquier momento.
Los países que acabamos de mencionar, los Emiratos, Bahrein y Kuwait, creo que están al borde del colapso como estados ante la ausencia de estos líderes y la falta de una defensa militar estadounidense real. Sé que me he extendido en la respuesta, pero dado todo este contexto, si el gobierno libanés no solo sigue evitando defender el territorio libanés, sino que de algún modo pasa a enfrentarse directamente a Hezbollah, creo que dejará de existir en el mismo momento en que lo haga. Si pudiera hacer una pregunta más sobre esto, ¿cuál es el sentimiento entre los distintos sectores de la población o en las diferentes partes del Líbano respecto a la fricción entre el gobierno de Beirut y Hezbollah? The government in Beirut and Hezbollah. Sí, mira, si observamos la composición de la población en Líbano, nos daremos cuenta de que un poco más del 50% de la población es chií. Y estas son las personas que sufren directamente a causa de los bombardeos indiscriminados de los sionistas y de las órdenes de evacuación. Así que la ola de evacuaciones que vimos en las últimas 24 horas y el desplazamiento interno en Líbano es mayor que lo que vimos durante toda la guerra, los últimos 66 días, o incluso durante el año y medio anterior a la entrada en vigor del llamado Alto el Fuego. Vimos a alrededor de 1 millón de libaneses del sur del país y de Dahiyya abandonar sus hogares y ahora dormir en las calles o buscar refugio en instituciones públicas como escuelas y similares, trasladándose a zonas más al norte del país. Ahora, esta población está claramente dispuesta a sacrificarse para defender su patria y vengar los asesinatos de Sayyid Hassan Nasrallah y del Ayatollah, la máxima autoridad religiosa del Islam chií. No hay duda de ello. Luego, si a eso añadimos la gran mayoría de la población no chií, tanto cristiana como suní, están observando cómo Estados Unidos y el imperio en su conjunto, el imperio sionista en su conjunto, llevan a cabo acciones genocidas, ya sea en Gaza, Líbano, Siria, Yemen o ahora en Irán, con ataques deliberados contra medios de comunicación, hospitales y escuelas, y las masacres que vimos en la escuela de niñas en el sur de Irán. Esta población también acaba de ver lo que ocurrió en Siria con la secta de la muerte wahhabí llevada al poder por los sionistas. Así que creo que la gran mayoría del pueblo libanés está respaldando a la resistencia y apoya a Irán para destruir la presencia de los estadounidenses y ayudar a poner fin a la existencia de la colonia sionista. No hay duda de ello. Ahora todo está expuesto a nivel mundial. Del mismo modo que todas las revelaciones que han salido a la luz en los últimos 2 años y medio desde que comenzó la inundación de Aqsa, han cambiado la opinión pública global y han transformado la conciencia humana sobre lo que es el sionismo, lo que es Palestina y cuáles son los males de los sionistas, incluso dentro de los estados que están fuera de la colonia. Observando a la clase Epstein y cómo eso está afectando a la legitimidad de amplios sectores de la civilización occidental. Así que esto está ocurriendo dentro de la población libanesa. Más allá de las realidades que los libaneses viven debido a los sionistas de al lado y a cómo eso está afectando sus vidas. El contexto de esta nueva escalada es el conflicto entre Irán, Estados Unidos y la entidad sionista. Así que quizá tengas fragmentos del aspecto regional, pero si pudiera hacerte una pregunta concreta, ¿cuál crees que es la importancia o el impacto del conflicto con Irán y del conflicto con Hezbollah y viceversa? En otras palabras, dado que ahora hay 2 frentes abiertos al mismo tiempo para Israel y que están bajo una enorme presión económica, interna, política, militar, sucesivamente, ¿cómo podrías hacer frentes toward frentes? How would they cope up with these 2 fronts? Sí, creo que se avecina un tercer frente muy pronto. Creo que Ansarullah en Yemen se unirá, no tengo ninguna duda.
Ya, Hezbollah iraquí y la resistencia en general en Irak han estado golpeando posiciones estadounidenses durante las últimas 48 horas y prácticamente han destruido la presencia de Estados Unidos o de Israel en la región del Kurdistán, así como una base de espionaje estadounidense en Bagdad. Así que estás viendo ahora mismo, incluso la resistencia first empezar a taxar la presencia estadounidense de cierta afecto a Bosnia, que la presencia de francesa y británica. Así que en cuanto a ese freestyle break debilitador, front is also softened enough, I think the Iraqi resistance will start bombarding the Zionist colony. creo que la resistencia iraquí empezará a bombardear la colonia sionista una vez que el régimen vasallo en Jordania sea sometido. Entonces, ¿cuánto tiempo podrán sostener una realidad así? La colonia sionista no puede defenderse ni siquiera por sí sola contra Hamas o la yihad islámica. Nunca. Desde el 7 de octubre, esta guerra la ha librado el poderío militar combinado de lo que ellos llaman el imperio judío gobernado desde Washington, D.C. Ese imperio de pedofilia y canibalismo. Eso incluye a todos los países del Golfo, a todos los países europeos, a gran parte de América Latina y Oceanía, y ahora también a la India. Así que esta ha sido la realidad. Si la colonia sionista se hubiera quedado sola para luchar únicamente contra Hamas, habría dejado de existir en noviembre de 2023. Entonces, ¿cómo le va ahora, cuando todo el eje de la resistencia la está atacando al mismo tiempo? Algo que no había ocurrido antes. Creo que está en su peor situación de la historia. Y dado que muchas de las capas de defensa aérea extendidas por el imperio desde Erbil hasta los Emiratos Árabes Unidos han sido destruidas, las defensas aéreas dentro de la colonia sionista están ahora en su punto más débil. Hoy estamos viendo armas alcanzar sus objetivos a un ritmo que antes requería días de combate durante la guerra de 12 días. Verás, cada día durante la guerra de 12 días del año pasado, observamos tasas de impacto cada vez más altas de los misiles iraníes. Pues bien, hoy, en el tercer día de esta guerra, ya estamos viendo las mismas tasas que veíamos alrededor del 10º día entonces. Y dado que Estados Unidos no ha podido usar, creo, sus defensas aéreas basadas en el mar en este momento, se retiraron porque Irán y Hezbollah atacaron Chipre, según los sionistas. En las últimas 24 horas ha habido 4 oleadas de ataques sobre Chipre. Ese es el centro logístico de todos los esfuerzos estadounidenses en el Mediterráneo Oriental. Ahora mismo los destructores y el portaaviones, el Gerald Ford, que se encuentra en el Mediterráneo Oriental, se están retirando detrás de Chipre. Así que cada vez les resulta más difícil usar sus misiles Aegis para defender la colonia sionista. Los THAAD y los Arrow están trabajando sin descanso, y los iraníes ya han alcanzado varias baterías de THAAD y Arrow. Así que creo que, ya sabes, lo que parecía un colapso total de la colonia sionista en la guerra de 12 días, va a parecer un juego de niños en los próximos 2 días. En los próximos 2 días, Estados Unidos tendrá que tomar una decisión en nombre de la colonia sionista. O ponen fin a esta guerra con una rendición, o tendrán que usar un arma nuclear para mantener su existencia. Y una vez que eso ocurra, creo que se abrirán todas las puertas del infierno. Puedes comentar sobre esto. Lincoln está en retirada en el Océano Índico. Quería hacerte una pregunta más amplia sobre si este es un momento significativo, el comienzo del fin del imperio estadounidense en la región, o si pensamos en la región en términos de imperio occidental, ya lleva al menos un siglo. Y la inundación de Persia-Alaska fue histórica en ese sentido, ya que a partir de ese momento, la resistencia en Palestina se vinculó de manera notable con las acciones de Ansar Allah en Yemen. La resistencia en el Líbano siempre estuvo presente, pero surgió un movimiento creciente que se conectó de forma espectacular. Es decir, siempre había existido, pero pasó a primer plano
y se hizo visible para todos. ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre esta serie de acontecimientos de los últimos 2 años y su importancia para la región en términos de poner fin al imperialismo occidental y al sionismo? Western imperialism and Zionism in the region. Yes, it's been, of course, more than a century. Sí, ha sido, por supuesto, más de un siglo de guerra contra los pueblos árabes y los pueblos musulmanes, pero concentrada en la zona que conecta África y Asia. Y en estos más de 100 años hasta ahora, estamos hablando de casi 30 millones de árabes que han sido víctimas de genocidio desde Mauritania hasta Irak y Yemen, en ese triángulo. Por supuesto, ya sabes, las vidas árabes, ya sabes, no tienen valor para muchos en este planeta. Así que al menos así es como el imperio ha tenido éxito, matando la simpatía hacia los pueblos árabes como seres humanos. Así que ya sabes, esta guerra, la guerra en esta región, nunca se detuvo. Para nosotros la Primera Guerra Mundial nunca terminó. Sé que es difícil imaginarlo para la gente fuera de esta región. Pero ha sido una guerra incesante desde la Primera Guerra Mundial y ahora por fin estamos llegando a una especie de clímax de esta guerra de 100 años. Y ya sabes, el 7 de octubre y los genios que diseñaron el 7 de octubre han cambiado el mundo, no solo la región. Esos genios que diseñaron el 7 de octubre sabían que con toda probabilidad no vivirían para ver la conclusión del 7 de octubre. Decidieron, ya sabes, sacrificar sus vidas por la libertad que ahora estamos viendo crecer a nivel global, por la humanidad. Y creo que ya sabes, sé que estamos en una plataforma de izquierdas, comunista, pero a veces es difícil no ver lo divino en lo que está ocurriendo en la resistencia del pueblo de Palestina, del pueblo del Líbano, del pueblo de Yemen e Irán, y así sucesivamente. También es imposible negar que tanto los supremacistas judíos en la colonia como la clase pedófila y caníbal que gobierna Occidente son religiosos. Es difícil negarlo. Es imposible negarlo cuando los sionistas nos dicen día tras día que esto se hace en nombre del judaísmo contra Amalek. O cuando escuchas los discursos de Hexteth, el secretario de guerra, justo ayer, hablando sobre el Islam y denigrándolo, y la forma en que todo Occidente está hablando de esto. En este momento, hay informes que salen del propio ejército estadounidense que indican que los oficiales están diciendo a sus soldados que se trata de una guerra santa. Así que, una vez que vemos esto, y vemos cómo, aunque Hezbollah, por ejemplo, no estaba preparada, o no se le había informado de que el 7 de octubre iba a ocurrir, o Irán no sabía que iba a suceder, o los yemeníes no sabían que iba a suceder, y una vez que vemos cómo el liderazgo de todos esos miembros del eje de la resistencia decidió, de una u otra forma, defender al Aqsa, la bandera y a los palestinos del genocidio en Gaza, incluso a cualquier precio, y cómo se desarrollaron los acontecimientos, y cómo cada sacrificio que nos hizo a toda la humanidad más y más tristes, también despertó una y otra vez partes de nuestra humanidad. Y ahora, en el momento en que todos estábamos en la hora más oscura de la humanidad, viendo a Maduro ser traicionado y vendido por su propio gobierno, viendo el genocidio, viendo los asesinatos de grandes figuras como el Ayatollah Jamenei, en este momento de desesperación llega el sol que brilla sobre todos nosotros. Llega el despertar humano, llega el momento sin retorno para los sionistas y la élite caníbal y pedófila de Occidente. Y así, mirando hacia atrás, 2 años y medio después de iniciada esta guerra, creo que ahora estamos en una encrucijada. Y en esta encrucijada están, por un lado, los miembros y las naciones del eje de la resistencia, dispuestos a sacrificar su propia existencia para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y de la humanidad en general, y para liberarnos a todos. Y por el otro lado está la guerra eterna, la esclavitud eterna, la muerte eterna para nuestros hijos. Así que la humanidad va a tener que elegir.
Nosotros estamos preparados aquí. Nuestro liderazgo está preparado aquí. Nuestros guerreros están preparados aquí para sacrificarse, no solo por su propia liberación, sino por la liberación de la humanidad. Y el resto de la humanidad tiene que preguntarse a sí misma, ¿está preparada para intervenir y salvarse? ¿O quiere ser esclava para siempre? Does it want to eternally be slaves? You spoke on Hablaste sobre la humanidad. Ojalá también hubieras dicho algo sobre los ataques en Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, que mataron a más de, bueno, supongo que las nuevas cifras rondan las 150 personas o más. Y la atrocidad de lo que ocurrió, dada la propaganda sobre la decapitación de bebés en la operación Alaska Flood, dada toda la propaganda desde Afganistán hasta Libia, Irán e Irak sobre la libertad de las mujeres en Occidente, y dado el silencio del New York Times y el Washington Post, ¿podrías contarnos un poco más sobre lo que sientes respecto a lo que hicieron en Irán? How you feel about what they did in Iran? Yeah, I was watching just a few hours live broadcast from Iran. Sí, estuve viendo unas horas de la retransmisión en directo desde Irán, el funeral multitudinario por unos 180 niños. Momentos muy tristes. Por supuesto, los sionistas también atacaron una pista de voleibol femenino, matando a todas las chicas jóvenes que estaban jugando. También alcanzaron varios hospitales, uno de ellos el Hospital Gandhi en Teherán, que lleva el nombre del gran libertador de la India. Y esto, por supuesto, lleva ocurriendo 2 años y medio. Los principales objetivos de Israel y del imperio en su conjunto son los hospitales, las escuelas y los medios de comunicación. Anoche vimos los ataques contra el complejo de medios oficiales del gobierno iraní en Teherán. Government media complex in Tehran last night. We also, by the way, here in Beirut. Por cierto, aquí en Beirut anoche los sionistas atacaron cerca de las oficinas de la televisión Al Mayadin con 5 misiles. Fuimos y lo grabamos, y el segmento debería emitirse hoy en Free Palestine TV. También atacaron a la familia de la corresponsal de guerra de Al Mayadin en el sur del Líbano, Fatima Ftouni. Es una de las periodistas más valientes aquí en el Líbano. Sigue en el sur, transmitiendo en directo ahora mismo para la televisión Al Mayadin. As Norbers, Faumim Yusmal Yijus Wormriger Nasnadas, Materidadas. Es ejec pacuan los sionistas, los imperiales. Tus no madengan number 30. They believe that they cannot win militarily. So what they need to do is break the will of the people by breaking. Así que lo que necesitan hacer es quebrar la voluntad del pueblo, rompiéndonos el corazón, cometiendo estos infanticidios, estos ecocidios, estos feminicidios, estos genocidios contra los líderes médicos y periodísticos de nuestras sociedades, abiertamente, riéndose en nuestra cara, intentando decirnos que nadie puede detenerlos. Esta es la realidad de la guerra que está llevando a cabo Occidente en este momento. No hay límites, nada sagrado y ninguna regla. Y sin embargo, sí, la resistencia sigue actuando, el eje de la resistencia en su conjunto, dentro de las normas de una guerra humana, sin atacar nada excepto las posiciones militares, sus vasallos y la colonia sionista. Creo que mientras esto siga siendo la norma, los sionistas continuarán atacando a civiles. Me duele decirlo, pero creo que los hospitales en la colonia sionista deben ser arrasados hasta los cimientos. Me duele decirlo, pero creo que las sedes de los medios israelíes y de los medios imperialistas de la región deben ser destruidas con sus ocupantes dentro, para crear un efecto disuasorio. Mientras no exista una disuasión que diga, si haces esto, nosotros haremos lo mismo, seguirán priorizando los civiles sí por su sed de sangre. Por lo tanto, necesitamos restaurar una equivalencia. Equivalency deterrence on that front. Mi pregunta final, volviendo a lo que creo que es el punto central, trata sobre la resistencia en Palestina y la lucha por la libertad allí. ¿Qué implican todos estos acontecimientos, este momento, estos procesos históricos? ¿Qué significan para la resistencia en Palestina, dado que las fuerzas de ocupación israelíes aún controlan grandes partes de Gaza,
y de la Cisjordania ocupada. Están legalizando y ampliando más asentamientos. Han abierto los registros de tierras para asentamientos que se consideraban ilegales, no solo según los estándares de 1967, sino incluso bajo los acuerdos de Oslo de 1995. Y hablaste de 100.000 reservistas desplegados y de que no están atrapados. Sabemos que la resistencia palestina nunca desapareció. Hamas no se rindió. La Yihad Islámica no se rindió. El FPLP no se rindió. Y los palestinos no se rindieron. ¿Qué significa todo esto para Palestina? What does all this mean for Palestine? Yeah, I mean, we're watching videos come out of the West Bank. Sí, quiero decir, estamos viendo videos que llegan desde Cisjordania en las últimas 48 horas de estos matones supremacistas judíos arrasando aldeas palestinas, entrando en las casas de la gente y disparándoles mientras el ejército israelí los protege. Por supuesto, esto ha sido la norma desde hace tiempo, pero ahora en estas condiciones, estos supremacistas judíos sintiéndose impotentes ante verdaderos guerreros y verdaderos ejércitos, como en su lucha con Irán, están atacando a civiles desarmados en aldeas remotas de Cisjordania para desahogar su frustración y sentirse hombres. Así que esto está ocurriendo. Y la resistencia, creo, en Palestina está esperando su momento. Resistance, I think, in Palestine is waiting for its moment. It cannot enter right now a confrontation. Ahora mismo no puede entrar en una confrontación con los sionistas en Cisjordania o en Gaza sin que los misiles iraníes ablanden el terreno para ellos. Pero eso llegará, y mucho. Creo que incluso existe la posibilidad de que la resistencia iraquí se desplace a Jordania en los próximos días, a medida que las defensas aéreas y las posiciones militares jordanas empiecen a colapsar bajo el peso del bombardeo de la resistencia iraní e iraquí. Y eso afectará a toda Cisjordania una vez que la frontera más larga de Palestina quede expuesta a operaciones terrestres. Así que no queremos adelantarnos demasiado, pero está claro que esta guerra es diferente a cualquier otra de los últimos 2 años y medio o de las rondas de guerras anteriores. Esta guerra va a abrir posibilidades que no estaban disponibles en otras etapas de esta batalla. Y creo que la población palestina, simplemente por existir después de 100 años de esta guerra y de la campaña genocida contra ellos, es una enorme espina en la garganta de los sionistas. Y en cualquier momento, por supuesto, estará activa. Y creo que estará activa, solo tenemos que esperar. Esta guerra no va a terminar antes de un mes, ¿de acuerdo? Y puede que, si al final de este mes no hay una rendición por parte de Occidente, sea entonces cuando podríamos ver la posibilidad de una guerra mundial. No sé cómo se van a desarrollar las cosas, pero creo que la resistencia palestina estará activa tan pronto como el terreno se ablande para ellos con el bombardeo de Irán y los miembros del eje de la resistencia. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación nutritiva. Encantado de estar contigo. Nos vemos pronto, inshallah. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.